Hola, buen día, ¿cómo andan todos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a la catequesis virtual de Santísimo Sacramento. Es lo que tenemos por ahora, esperamos que dentro de poco ya sea presencial. Hoy vamos a celebrar el tercer domingo de Pascua, seguimos en el tiempo pascual y vamos a ver que en las lecturas seguimos leyendo sobre las apariciones de Jesús, sobre las apariciones del crucificado resucitado. Vamos a leer del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los versículos 13 a 35. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que les había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá en la palabra del día de hoy tenemos que Jesús se aparece a 3 personas, porque se aparece a los discípulos de Emaús, pero también acá lo último vemos que se dice: sí, se le apareció a Simón. O sea, no se nos relatan los detalles de cómo fue la aparición a Simón, pero sí se nos relatan todos los detalles de cómo fue
la aparición a estos dos discípulos que iban camino de Emaús, iban tristes alejándose de Jerusalén. ¿Qué podemos resaltar de acá? Por un lado, las cosas que hace Jesús, porque Jesús es nuestro maestro y nosotros, que somos sus discípulos, lo que tenemos que hacer es seguirlo, seguir sus pasos. Entonces él lo que hace es, por lo pronto, se acerca y camina junto a estos discípulos que están tristes. Y después interpreta las escrituras. ¿Qué escrituras tenían en ese momento? En el momento en que Jesús vivió y unos días después de su muerte, todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Esa parte, el Nuevo Testamento se escribió después, pero todo lo que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, eso estaba en la época de Jesús. Y Jesús lo conocía. Entonces, lo que hace es explicarles a los discípulos cómo en el Antiguo Testamento ya se hablaba de él, se hablaba de Jesús, que iba a venir, ya estaba anunciada su venida por los profetas. Y Jesús que viene a dar cumplimiento a las profecías, viene a cumplir lo que estaba escrito. Entonces les explica. Y hoy, si nosotros vemos los catequistas, los sacerdotes, los teólogos, se dedican mucho a eso, a seguir explicando las escrituras. Y cada uno lo puede hacer en su casa, puede abrir la Biblia y leer y ir de a poco entendiendo cada vez más, porque esto es toda la vida, uno puede seguir profundizando y profundizando en la Biblia. Y después otra cosa que hace Jesús, una vez que llegan al pueblo, entra a la casa, toma el pan, hace la bendición, lo parte y se los da. Que esto es lo que hacen los sacerdotes en cada misa hoy, ¿no? Que lo siguen haciendo porque lo copian a Jesús. Porque Jesús pidió que sigamos haciendo estas dos cosas. Y la verdad, ahora que estamos en cuarentena, podemos seguir. Yo, por ejemplo, los domingos me conecto y participo de la misa virtualmente, pero es verdad que cuando podamos volver realmente a la iglesia y comulgar realmente, va a ser mucho mejor, mucho más rico, ¿no? Ahí vamos a hacer completamente eso que hizo Jesús de darnos su pan. Otra cosa más que quería destacar de este texto es que acá se habla de Jesús como Mesías, pero vemos que hay dos modos diferentes de entender a este Jesús Mesías. Por un lado, los dos discípulos de Emaús piensan que el Mesías era el que iba a librar a Israel. Ellos pensaban en un Mesías más político, más de este mundo. Pero Jesús no, dice que sí que Él es el Mesías, pero que es el Mesías que soporta los sufrimientos para entrar en su gloria. Es un Mesías de otro mundo. El reino de Jesús, el reino de Dios es de otro mundo. Y eso le costó a los discípulos entenderlo, pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Los dones, todos los regalos que nos hace Jesús son más bien del otro mundo. Son la paz, la fe y muchísimos otros. La Eucaristía que nos alimenta, pero son dones y regalos más de otro mundo. Bueno, eso en cuanto a la lectura del día de hoy, del tercer domingo de Pascua. Y una cosita más que quería decir es, el 22 de abril fue el Día de la Tierra, desde la década del 70 que se viene celebrando el Día de la Tierra. Entonces se me ocurrió mostrarles brevemente y leer un párrafo de esta exhortación apostólica, que es la última que presentó el Papa Francisco. Querida Amazonia, se llama. Obviamente, de la Amazonia lo que quiere que cuidemos y preservemos y protejamos el Papa Francisco, siempre en educación ambiental se habla así, no solamente es la naturaleza de ese lugar, el agua, el aire, los animales, los árboles, todo eso también, pero también a todos los pueblos que viven ahí.
siempre van unidos, ¿no? El pueblo y la tierra, el lugar en donde viven. Y de acá quería leer un párrafo que es el número 55 de esto que escribió, y dice así: aprendiendo de los pueblos originarios, podemos contemplar la Amazonia y no solo analizarla, para reconocer ese misterio precioso que nos supera. Podemos amarla y no solo utilizarla, para que el amor despierte un interés hondo y sincero. Es más, podemos sentirnos íntimamente unidos a ella y no solo defenderla, y entonces la Amazonia se volverá nuestra como una madre, porque el mundo se contempla desde fuera, sino desde dentro. No se contempla desde fuera, sino desde dentro, reconociendo los lazos con los que el Padre nos ha unido a todos los seres. Bueno, no olvidarnos de nuestra tierra, el hogar en el que todos vivimos, que merece nuestro amor. Y por último se vienen los sorteos del día de hoy. Seguimos con todos los nombres de los hermanos, de los chicos de cuarto, de los chicos de segundo acá metidos. Y tenemos primer premio, un icono de Jesús. Y segundo y tercer premio, rosarios. Rosarios de Belén. A ver quién gana. Tayel, este icono, un mellizo igual que yo, muy bien. Katy, que fue su cumpleaños hace poquito. Feliz cumple, Katy. Y por último, Evelyn. Uy, ahora no sé qué Evelyn. No sé si le puse a uno apellido o no. Bueno, uno de los dos y después quedará acá para la próxima. Para que siga participando la otra Evelyn. Creo que no sé si me acordé de ponerles el apellido. Bueno, chicos, gracias por los saludos que mandaron por el WhatsApp y espero que nos veamos pronto. Chao.